Todo comenzó con un susurro. Un eco suave, como el crujir de una madera vieja o el viento golpeando una rendija. Pero no había madera, ni viento. Solo había silencio, hasta que se rompía. Una y otra vez. Aquella casa, en un rincón olvidado de Chihuahua, fue comprada por una familia que solo buscaba tranquilidad. Andrés, su esposa Clara y su hija de 6 años, Sofía, pensaban que habían encontrado su refugio soñado. La casa, antigua y con estilo colonial, se vendía barata. Demasiado barata. Andrés debió haber sospechado. Pero la necesidad y la emoción nublan los instintos. Solo cuando firmó los papeles y el anciano notario le dijo, «Todo pacto tiene un precio», sintió una punzada de escalofrío. Los primeros días fueron normales. Silencio, paz, hasta la noche número 7. Sofía despertó gritando. Decía que un hombre sin ojos estaba en su cuarto, parado junto a la ventana, con las uñas goteando negro. Andrés revisó todo. No había nadie. Pero al día siguiente, la ventana estaba abierta, por dentro. La casa empezó a cambiar. Las luces parpadeaban siempre a las 3:33 de la mañana, las puertas se abrían lentamente aunque estuvieran cerradas con llave, y en las paredes comenzaron a aparecer símbolos. No pintados, sino quemados, como si algo los hubiera marcado con fuego. Clara, escéptica, decidió llamar a una monja retirada que vivía cerca del pueblo, Sor Eugenia. La mujer llegó al anochecer, con un crucifijo antiguo que no soltaba jamás. Al entrar, se detuvo en seco. «Aquí no hay un espíritu. Aquí hay legiones», dijo, mientras el aire se tornaba más denso y las sombras parecían respirar. Esa noche se celebró una misa en el comedor. Sor Eugenia roció agua bendita y rezó en latín. Al llegar a la palabra Belzebú, la cruz en su mano se partió en 2. Clara gritó. Andrés sintió como algo invisible lo empujaba contra la pared. Sofía solo reía, pero con una voz que no era la suya. «No es nuestra hija», susurró Clara, temblando. La niña, poseída por algo ancestral, hablaba lenguas desconocidas, escribía símbolos con la sangre de sus encías, y en las madrugadas, flotaba. Andrés, desesperado, fue en busca del único hombre que se decía capaz de enfrentar entidades, el padre Salas, excomulgado por realizar rituales prohibidos. Lo encontró en un templo abandonado, rodeado de huesos de animales y libros que jamás deberían ser abiertos. El padre aceptó ir, pero advirtió, esto no es un exorcismo. Esto es un pacto al revés. Alguien ofreció algo para obtener algo. Alguien abrió una puerta. Durante el ritual, se descubrió la verdad. Andrés, sin saberlo, había comprado la casa a través de una inmobiliaria que pertenecía a una secta satánica. El dueño original había hecho un pacto, almas a cambio de riqueza. Y al vender la propiedad, la deuda pasaba al siguiente ocupante. Él. El padre Salas pidió silencio. Apagó las luces. Encendió un círculo de fuego con sal negra y colocó a Sofía en el centro. Comenzó a hablar con una voz que parecía venir de otra dimensión. «Maniféstate, entidad del abismo», gritó. Y la oscuridad respondió. Las paredes se agrietaron. De ellas brotaron brazos, lenguas, ojos. La casa se retorció como si estuviera viva. Una figura emergió del techo, alta, negra, sin rostro,
cubierta de símbolos invertidos. No puedes romper el pacto, humano. Fue aceptado con sangre, gruñó. Andrés, con lágrimas en los ojos, se ofreció. Llévame a mí, deja a mi hija. La entidad lo miró y sonrió. Con una carcajada, desapareció en la garganta de Andrés, quien cayó convulsionando al suelo, mientras Sofía volvió en sí, gritando «papá». La casa se calmó. Por un tiempo. Sofía fue llevada a terapia, Clara se mudó a otra ciudad. Pero cada año, el 31 de octubre, alguien que pasa frente a la vieja casa dice ver una figura detrás de la ventana. Un hombre, sin ojos, con las uñas negras. Y el eco, ese eco sigue susurrando. El segundo día, cuando Rodrigo despertó, encontró en su pecho una cruz de ceniza que no estaba allí la noche anterior. No recordaba haberse dormido. El aire olía a azufre y el ambiente estaba más frío que antes. Subió las escaleras y al llegar al pasillo principal, una figura blanca pasó flotando por detrás de él. No había rostro, solo un velo ensangrentado que ondeaba como si hubiera viento dentro de la casa. «No puedes quedarte aquí», susurró una voz en su oído. «Ya es demasiado tarde». Rodrigo comenzó a documentar todo. Usó cámaras, grabadoras, incluso colocó sal alrededor de la cama. Pero la tercera noche fue cuando ocurrió lo impensable. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas. Las cámaras se apagaron todas al mismo tiempo, y un alarido de mujer, seguido de un llanto gutural, rompió el silencio de la madrugada. Al bajar al sótano, encontró una trampilla secreta. Bajo ella, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, bajó. Lo que vio abajo no era de este mundo. Un círculo satánico, con símbolos antiguos y cruces invertidas talladas en el suelo, cubría todo el centro de la cripta. Había velas negras consumidas por la mitad y restos de un ritual antiguo. Una figura encapuchada se encontraba arrodillada frente al símbolo, recitando palabras en un idioma imposible de entender. «¿Quién está ahí?», gritó Rodrigo. La figura se giró lentamente. No tenía rostro. Era como una sombra viva, un vacío con ojos rojos. De pronto, Rodrigo sintió como su cuerpo comenzaba a arder por dentro. Cayó de rodillas. Las voces se intensificaron en su cabeza. «Tú entraste por voluntad. Ahora tu alma es parte de la casa». Rodrigo intentó escapar, pero la trampilla se cerró con un golpe seco. No volvió a ver la luz del día. La gente del pueblo comenzó a notar que la casa emitía un nuevo lamento. Uno más grave, más profundo, como el grito de un hombre siendo devorado. El sacerdote del pueblo intentó bendecir la casa, pero al tocar la puerta principal, sus manos se quemaron. Nadie volvió a acercarse. La casa quedó maldita para siempre. 15 años después, una joven pareja decidió comprarla a bajo costo, ignorando la historia. La noche de su mudanza, sus teléfonos mostraron una fotografía que no habían tomado, Rodrigo, con los ojos arrancados, sonriendo entre las sombras del pasillo. Y esa fue la primera noche. La joven pareja, Mariana y Luis, intentó ignorar la fotografía en su teléfono. Pensaron que era una broma. Pero esa misma noche, Mariana se levantó al escuchar susurros en el baño. Al acercarse, vio el reflejo de otra mujer en el espejo. Una mujer que no estaba en la habitación.
¿Quién eres?, preguntó temblando. Soy la siguiente. Tú también lo serás, respondió el reflejo con una voz doble, como si hablara desde un pozo profundo. Luis comenzó a comportarse de forma extraña. Escribía símbolos con sangre en las paredes sin recordar haberlo hecho. Su voz cambiaba en la madrugada, hablaba en lenguas muertas y gritaba el nombre de Rodrigo una y otra vez. Una noche, Mariana encontró una grabación en la laptop de Luis. Era una confesión. Él había sido contactado en sueños por una entidad de ojos rojos que le prometió poder a cambio de obedecer. Luis aceptó sin saber que su alma estaba siendo firmada en un pacto demoníaco ancestral, sellado en esa misma casa maldita. El sótano volvió a abrirse solo. Mariana bajó, decidida a destruir lo que quedaba del ritual. Pero al pisar el centro del círculo, el piso se abrió y fue tragada por la oscuridad. Cayó en una sala subterránea jamás descubierta, paredes de hueso, cruces invertidas talladas en carne, y un altar donde Rodrigo estaba crucificado, aún vivo, aún con la mirada vacía. «Ayúdame», susurró Rodrigo. «Él está aquí. Él es la casa». El demonio que poseía la casa tomó forma física. Un ente gigantesco hecho de sombras, ojos y garras que salían de las paredes. Mariana intentó escapar, pero sus piernas ya no respondían. El aire se volvió espeso. Empezó a ver su vida en fragmentos, como si ya estuviera muriendo. «Firmaste el pacto al entrar». «Nadie entra sin pagar», le dijo el ente, tomando su rostro con una garra ardiente. Luis llegó tarde. La encontró suspendida en el aire, sus ojos consumidos por la oscuridad. Intentó romper el ritual, pero el demonio lo poseyó completamente. Sus gritos fueron tan poderosos que el pueblo entero los escuchó esa noche. Después de eso, nadie más se atrevió a comprar la casa. Las autoridades intentaron demolerla, pero las máquinas se apagaban al acercarse. Cada intento era fallido. Hasta que un nuevo cartel apareció en la entrada. «Se alquila. Ideal para investigadores o curiosos del oculto». Y así, la casa de los poseídos sigue ahí, esperando al siguiente visitante ingenuo. Un nuevo cuerpo. Una nueva alma para alimentar el pacto. Porque en ese lugar, el mal no descansa, solo espera.